bienvenida a este acto organizado por la Asociación Cultural Cauce del Nalón, con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo, de la Fundación José Cardín Fernández y de la Nueva España. Por este motivo, precisamente, contamos en esta mesa con la presencia de la ilustrísima señora alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, la directora gerente de la Fundación José Cardín Fernández, Enriqueta Valdés, y la protagonista de este acto, María Pilar García Cuetos, que nos va a presentar los resultados de su última investigación, que precisamente lleva por título, como pueden ver en pantalla, la construcción de una imagen, el prerrománico asturiano, entre 1844 y 1936. Qué mejor ocasión también para celebrar el Día del Libro, que será mañana, 23 de abril. Y bueno, sin más dilación, cedo la palabra a la señora alcaldesa. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo, lo primero de todo, disculparme porque hubo un error. Yo tenía la agenda a las 8 de la tarde y no fue, digamos, bueno, cosas que pasan. Ante todo, por eso, disculparme por este pequeño retraso. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo, como siempre, deciros que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por interesaros, además, por esta conferencia que, una vez más, demuestra pues, el compromiso y el empeño que tiene Cauce, la Asociación Cultural Cauce del Nalón, por acercar a Langreo pues, lo mejor que produce la cultura, tanto asturiana como española. Lleva muchos años haciéndolo ya y no creo que cese en ese empeño, que no parece que vaya a acabar, que los veo con cada vez más fuerza. Hoy, además, es un placer añadido tener como conferenciante a una de las nuestras, a Pilar García Cuetos, que no solo es una prestigiosa catedrática de Historia del Arte, sino que además es langreana, socia de Cauce y vicerrectora de la extensión universitaria en el actual equipo rectoral de la Universidad de Oviedo. A veces le toca a ella ejercer esta misma función introductoria que yo hoy estoy haciendo y es una presencia habitual y además conocida y muy destacada de estos viernes de Cauce. Sobre su última obra, en la que analiza casi un siglo en la evolución de la imagen que nos hemos formado del arte prerrománico asturiano, la que va desde mediados del siglo XIX hasta el estallido de la Guerra Civil de 1936, ahora escucharemos la introducción y enseguida la escucharemos a ella. En estas materias para especialistas, obviamente no voy a tener la osadía de entrar. Pero sí me gustaría, antes de ceder la palabra a las verdaderas protagonistas de esta tarde, resaltar el enorme valor de las aportaciones académicas de Pilar, porque nuestra familiaridad con ella, esta cercanía y esta disponibilidad que ella siempre demuestra para atender las solicitudes y compromisos en Langreo, puede llevar a alguien a confundirse sobre el alcance de los conocimientos, aportaciones y el significado de su obra. Pilar es una verdadera autoridad en el campo del estudio y la restauración de monumentos, una experta en patrimonio y en conservar lo crucial de nuestro legado histórico y artístico. Es un orgullo, de verdad, para Langreo que una hija del concejo haya alcanzado estos logros. Son personas como ella, siempre dispuestas a fijar y a aumentar nuestros conocimientos, las que sientan las bases para una sociedad educada y consciente de su lugar en el mundo. Por lo tanto, solo me queda felicitar a Pilar por su carrera académica y esperar con interés todo lo que nos va a contar a continuación. Yo quiero, además, destacar hoy el compromiso de Cauce por tener en esta mesa, además, 4 mujeres, que no es nada habitual y que no por ello, bueno, pues hay que destacar el papel de la mujer, que muchas veces pues, pasa más desapercibido, pero no por ello es menos importante. Y por tanto, enhorabuena a Cauce por esta mesa de hoy y muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Retomo la palabra precisamente en línea con lo que comentaba para hablar de la trayectoria profesional de María Pilar García Cuetos, porque efectivamente todo su trabajo la ha convertido en un referente no únicamente en Asturias, sino a nivel nacional e incluso a nivel internacional.
Sus líneas de investigación son muy variadas, es decir, ha trabajado en diferentes campos, desde la arquitectura tardogótica a la teoría e historia de la restauración monumental, diferentes cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural. Fue profesional libre durante un total de 10 años antes de incorporarse a la Universidad de Oviedo y desde que lo ha hecho cuenta con lo que en nuestro mundo, vamos a decir, se llaman 4 sexenios de investigación. Y si me permiten, les comento un poco en qué se traduce realmente esto. Ha sido la investigadora principal en 4 proyectos de investigación, 3 del Plan Nacional de I+D+I y otro de ellos del Plan Regional Asturiano. Ha realizado estancias de investigación en centros de referencia nacional e internacional. Es autora de más de 100 publicaciones de carácter científico en 4 idiomas, español, inglés, francés e italiano. Fue coordinadora y coautora de un producto científico con registro, que es lo que en Humanidades llamamos patente, cuyo título es La base de datos de la restauración monumental en España, 1939-1958, registrando en ella precisamente todo ese trabajo que lideró en los proyectos de investigación. La han invitado a seminarios de especialización en restauración en las universidades de Chieti Pescara, la Sapienza en Roma y el Politécnico de Turín. Asimismo, ha sido coordinadora y docente en cursos de máster y de doctorado, también en cursos dependientes de la Escuela de Patrimonio de Nájera del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ha dirigido 4 tesis doctorales, 2 de ellas con mención internacional, y su trayectoria también ha sido premiada, por ejemplo, con la mención del Premio Asturias de Arquitectura por la labor precisamente en el proyecto de restauración de las capillas del Monsacro en Mocín. Recibió el premio Juan Uría Riu sobre temas de investigación aquí en Asturias y el premio Aula de Paz de UNESCO de Mieres por la defensa y difusión del patrimonio asturiano. Asimismo, también cuenta, precisamente por toda esta trayectoria, con la capacidad de evaluar, y en este sentido no solo ha evaluado en la Universidad de Oviedo, sino también para la Agencia Gallega e incluso también para la Agencia Estatal de Investigación. En cuanto a su tarea como gestora, ha sido coordinadora de la subárea de arte de la Agencia Estatal de Investigación entre 2019 y 2021, socia fundadora de la Academia del Partal, miembro del Consejo Directivo del Comité Español de Historia del Arte y gran parte de todas estas tareas las ha desarrollado siendo docente en la Universidad de Oviedo. Cuestiones que en muchas ocasiones pasan desapercibidas, especialmente para el alumnado y quizás para el público en general, ¿no? Se desconoce todo ese trabajo. Entonces, simplemente decir que con gran fortuna contamos precisamente en la Universidad de Oviedo con ese referente que les comentaba antes, que es Pilar García Cuetos. Así que, sin más dilación, ahora sí cedo la palabra, tanto a Enriqueta Valdés, directora gerente de la Fundación José Cardín Fernández, y posteriormente a María Pilar García Cuetos. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. Me quiero sumar a todos los agradecimientos que ya se han dicho en esta mesa. Gracias a la ilustrísima alcaldesa de Langreo por ser nuestra anfitriona hoy en esta Casa de Cultura. Y buenas tardes a todos los presentes y gracias por acompañarnos hoy a esta presentación. Hoy estamos ante uno de los actos más alegres y satisfactorios para una institución cultural, como es la presentación de un libro. Viene a representar, permítaseme la metáfora, lo que socialmente es una ceremonia de bautismo. La presentación a nuestros amigos y familiares de un miembro de nuestra familia. En este caso es una familia en tinta y papel que ya ha adquirido la condición de numerosa. Tras la maravillosa glosa de Noelia sobre Noelia, que no es una tarea fácil por la impresionante trayectoria profesional de Pilar y de la que van a ser ustedes testigos en su presentación, a mí me toca hablarles un poco del libro. El libro, La construcción de una imagen, el prerrománico asturiano entre 1844 y 1936, ha sido editado por la Fundación José Cardín Fernández con el apoyo de Grupo El Gaitero, a quienes me honro en representar esta tarde hoy aquí. Es la última obra de la catedrática García Cuetos. Les invito a que se sumerjan en cuanto puedan en sus páginas, porque es una obra imprescindible no solo para los interesados en la historia del arte o la arquitectura, sino para todos los asturianos y los amantes de nuestra región, porque todos hemos crecido y vivido en esta tierra con el convencimiento de que el arte prerrománico la representa tanto como sus verdes prados, su orvallo, que hoy podemos apreciar, o su cultura sidrera.
pocas reacciones de España pueden enorgullecerse de dar su gentilicio al nombre de un estilo artístico mundialmente reconocido, prerrománico asturiano, el arte asturiano, como lo describía ya Gaspar Melchor de Jovellanos. ¿Quién no tiene una fotografía o el recuerdo de una visita a los principales monumentos representativos de este prerrománico tan nuestro? En nuestra memoria individual y colectiva da la impresión de que siempre han estado allí, tal como los vemos ahora, tan firmes e imponentes, pero en realidad eso no es así. Estos monumentos han ido experimentando una evolución con el paso de los siglos, primero con los cambios propios del uso que se les iba dando, y desde algo antes de la mitad del siglo XIX, con trabajos de restauración dirigidos a devolverle su pasado esplendor. Y esta última faceta es la que nos desgrana el libro de Pilar García Cuetos, un trabajo que, a mi modesto entender, no es solamente una obra maestra de erudición en su campo, sino una delicia de lectura y también de contemplación, ya que el trabajo se apoya en las primeras imágenes fotográficas de estos monumentos y resulta interesantísimo contemplarlas y comparar lo que vemos en el aspecto actual de nuestro prerrománico, ese que todos intuitivamente creíamos que representaba un estilo inmutable a través del transcurso de los siglos, con cómo lo veían nuestros antepasados. De toda esta obra podemos disfrutar gracias al espléndido trabajo de una investigadora que es todo un lujo. Uno más para nuestra querida Asturias. Disfruten de la intervención de la profesora Pilar García Cuetos. En primer lugar, quiero dar las gracias a mis tres presentadoras. Una mesa de mujeres es algo, bueno, no habitual y realmente satisfactorio. Quiero darle las gracias a Cauce del Nalón por ofrecerme presentar este trabajo en casa, donde probablemente es cierto que sea más imponente o imponga más hablar que en la Sapienza de Roma, que quieren que les diga. En casa impone más por algo que ha dicho la alcaldesa y que es verdad, por esta cotidianidad que tenemos, ¿no? Ocupar el estrado aquí es muy diferente a ocuparlo en otros lugares donde te parece más natural. Aquí te parece menos natural, estar aquí y no estar allí. Es algo difícil de explicar. También quiero darle las gracias a la alcaldesa por estar aquí, por acompañarme y por valorar mi trabajo, y a la compañera, amiga y antigua discípula, a Noelia Fernández García, que es el siguiente eslabón en esta cadena de conocimiento que da vida a la universidad. Nosotros existimos para crear conocimiento y para transmitir ese conocimiento y para formar a la siguiente generación que tiene que elaborar ese conocimiento. Y muy especialmente quiero darle las gracias a Ketina, a nuestra Ketina, porque ella en la Fundación José Cardín y la Fundación José Cardín han hecho posible un libro que de otra manera hubiera sido imposible que viera la luz por el costo económico que tiene esta publicación. Ya explicaré un poco ahora por qué este libro supuso una inversión y un esfuerzo y un compromiso que quiero agradecer expresamente, porque es imposible para una institución pública o para una editorial sufragar una investigación, el coste de editar una investigación como esta. Empiezo el libro con este párrafo de Víctor Hugo, uno de mis personajes más admirados. Mis alumnos en broma lo llaman el abuelo, porque les hablo tanto de él que ya me dicen que parece su abuelo. Bueno, Víctor Hugo hizo una introducción para su novela Nuestra Señora de París, que dedicó a la Catedral de París, llamando a la ciudadanía de París y de Francia a restaurar una catedral que estaba en muy mal estado. Y ahí reflexiona sobre los monumentos y nos dice que son una construcción social. Y esto es muy importante. Él dice: cada faz, cada piedra del venerable monumento es una página no solo de la historia del país, sino de la ciencia y del arte arquitectónico. Las más grandes construcciones arquitectónicas no son tanto productos individuales, obras de artistas geniales,
como auténticas obras sociales. Son más bien la creación del pueblo con su trabajo que el genio en un solo hombre. El sedimento que deja un país, la acumulación que van formando los siglos, el pozo de las evaporaciones sucesivas de la sociedad humana. En una palabra, son especies en formación. Así entiendo yo los monumentos. Como las grandes montañas, los grandes monumentos y el prerrománico asturiano es un conjunto de grandes monumentos que, como bien se ha dicho aquí, debemos enorgullecernos de dar nombre a un estilo arquitectónico, es el prerrománico asturiano. Los grandes monumentos son obra de los siglos. Y por otro lado está el compromiso, esta curiosidad por ver cómo han evolucionado los monumentos se une a un compromiso que tenemos que tener todos los universitarios y todas las universitarias. Nuestro primer compromiso, más allá de que se nos exija tener mucha proyección internacional, etcétera, es con nuestro territorio, con la sociedad que nos alimenta, nos sostiene económicamente y a la que servimos. En un discurso de inicio de curso en 1898, una fecha especialmente dura para Asturias y para España, Rafael Altamira, uno de los grandes renovadores del grupo de Oviedo, tan comprometido con la institución libre de enseñanza y el krausismo, les dijo a nuestros compañeros universitarios: no olvidemos nunca que nuestros deberes académicos son deberes nacionales, son deberes para con la sociedad que nos sostiene. Con este compromiso me planteé un punto de partida, que son los monumentos en el tiempo y el tiempo los monumentos. A ver, como bien dijo Quetina, pensamos que los monumentos siempre han sido como los vemos. Pensamos que son eternos, que son inmutables, que el tiempo no pasa por ellos. Yo creo que es una ilusión que nos aferremos a que hay algo eterno, algo que no cambia, porque de esa manera tenemos esa esperanza de eternidad. Y entonces aplicamos esa necesidad y esa esperanza de eternidad a los grandes monumentos y a las grandes obras de arte, pero realmente la ilusión es vana. En esa foto vemos cómo vio a mediados del siglo XIX, cómo se imaginó Santa María de Naranco Francisco de Parcerisa. Y ya veremos que no eran así. Los monumentos cambian a lo largo del tiempo y la fotografía es un documento fundamental para saber cómo han cambiado. La generación que nos ha precedido, las anteriores, la que nos ha precedido y la que nos va a suceder, va a tener una imagen diferente del prerrománico asturiano. Eso es lo que nos cuesta más, si queremos asumir. Y para comprender cómo han evolucionado los monumentos, para entender lo que han significado a lo largo del tiempo, necesitamos documentos de las intervenciones, papeles, pero también, sobre todo, nos ayuda la fotografía. Y a lo largo del tiempo se van creando lo que yo llamo los tópicos fotográficos monumentales. Por eso elegí esta foto de estos asturianos y asturianas vestidos con el traje regional, con nuestro traje, al pie de Santa María del Naranco, porque son imágenes que superponen los tópicos, la imagen que nos damos a nosotros mismos y que es la que hemos ido creando las diferentes generaciones. Porque además estamos hablando de una arquitectura emblemática. Esa es una de las aportaciones que hice hace mucho tiempo, al principio de mi carrera académica, definir lo que son las arquitecturas emblemáticas. Son las arquitecturas que representan la identidad de un pueblo. Y realmente el prerrománico asturiano es un perfecto ejemplo de una arquitectura que es emblemática, que es el referente para un pueblo. Es con lo que se identifica. Con lo que incluso quiere que sea el marco, en esta foto que vemos ahí, de sus momentos más importantes. Esos novios retratándose delante de Santa María del Naranco le dan el valor de un elemento fundamental que quieren que esté presente en las imágenes, en los recuerdos que van a tener de uno de los momentos más importantes de su vida. Por lo tanto, mi investigación se basó en reconstruir esa imagen, cómo había cambiado la imagen del prerrománico asturiano desde que se empieza a restaurar hasta un momento especialmente traumático que es la Revolución del 34 y la Guerra Civil, donde esos monumentos, como la sociedad asturiana, también van a sufrir, y van a sufrir físicamente. Hasta en eso nos acompañan en nuestra vida.
Y lo que me planteé fue recoger todas esas imágenes y rehacer esa historia. Y todos los científicos y todos los humanistas nos basamos en un método. El método que yo utilizo y que utiliza la escuela a la que pertenezco fue, digamos que, sintetizado por Gonzalo Borràs Wallis. Voy a hablar aquí de dos maestros apreciados que ya han fallecido en unos pocos años. Impone mucho, como cuando te faltan los padres, ver que ya eres la generación que tiene que sostener. Es una cosa que pasa en lo humano y pasa también en lo académico. Te quedas sin tus maestros, esos a los que recurres y les dices: Gonzalo, Nacho, ¿qué te parece esto que estoy haciendo? ¿Qué te parece esto que estoy pensando? Te falta ese apoyo y pasas a ser tú el apoyo de los demás. Ese cambio también se da en lo académico. Bueno, Gonzalo Borràs planteó lo que es la crítica de autenticidad. Cuando nos enfrentamos a un monumento no sabemos cuánto de auténtico tiene lo que estamos viendo, cuánto de eso es realmente lo que hemos heredado de la época de los reyes de la monarquía asturiana y cuánto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces él dice que una de nuestras primeras obligaciones es establecer en qué medida lo que ha llegado hasta nosotros es la obra original. Eso lo entendemos cuando hablamos, por ejemplo, de un cuadro, ¿no? Porque esto de que haya un cuadro o una escultura falsificados nos suena mucho. A ver si va a ser una falsificación, a ver si la van a haber hecho un cambio. Bueno, pues esto en la arquitectura pasa también y utilizamos un método que se llama crítica de autenticidad. ¿Y con qué trabajé para contar esta historia de cómo fue el prerrománico asturiano? En primer lugar, con el dibujo arquitectónico, con dibujos y grabados. Y aquí mi fuente fundamental han sido revistas del siglo XIX, revistas ilustradas que usaban el grabado y, sobre todo, y esto es muy importante, el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que ha sido también su colaboración importante en este libro. Han cedido la cantidad enorme de dibujos que se pueden ver en el libro sin que haya que pagar ningún derecho de autor. No puedo decir lo mismo, y lo señalaré oportunamente, de todas las otras instituciones con las que hemos colaborado. Eso nos ha permitido ver los primeros estudios que se hicieron de cómo podían haber sido los monumentos asturianos. Este es el caso de Parcerisa. Se publicó en una obra que era Recuerdos y Bellezas de España y tenía un tomo que era de Asturias y León. La gente compraba por entregas, como se acordarán esos fascículos de la editorial Prensa Asturiana de la Nueva España, que era el arte en Asturias, la geografía de Asturias, que los íbamos guardando y luego se encuadernaban. Pues la gente compraba estos Recuerdos y Bellezas de España. Bueno, la gente que en aquel momento, mediados del siglo XIX, se podía permitir ese lujo, sabía leer, entre otras cosas, y luego al final los encuadernaban. Bueno, pues aquí Parcerisa nos contó que Santa María del Naranco tenía adosada la casa del cura y la cuadra y una sacristía que tenía cegados los miradores y se imaginó cómo podían haber sido. Luego tenemos los proyectos de restauración. Cuando se restaura Santa Cristina de Elena, el arquitecto hace unos dibujos muy interesantes que se conservan en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de cómo estaba la iglesia, que en aquel momento podemos ver que tenía espadaña, ahora no la tiene, y lo que es mucho más interesante, tenía una cubierta de madera. También tenemos los dibujos magníficos que se hicieron para otra colección muy interesante, que fue Monumentos Arquitectónicos de España, en el que se propone cómo debía de haber sido la bóveda, que se supone que originalmente tuvo Santa Cristina de Elena, pero no sabemos si la tuvo, cómo era la dimensión exacta. La bóveda que tiene ahora Santa Cristina de Elena pensamos que es de Ramiro I y en realidad es de finales del siglo XIX. También tenemos unos dibujos muy interesantes con el corte de Santa Cristina, con esa armadura, dibujos magníficos de detalles, con mediciones perfectas, y esos dibujos nos ayudan a ver la evolución de los monumentos. Esto es San Miguel de Lillo, un San Miguel de Lillo muy diferente a como lo vemos ahora. A ver, este es el altar, esta sería la fachada que tenemos ahora, tenía un pórtico añadido, que es este, y luego ese pórtico se quitó, estuvo, como ven, completamente abandonado
lleno de maleza, abierto, y la Comisión de Monumentos le hizo una restauración e incluso, vamos a ver luego una foto, tapió la puerta para que no entrara la gente y destrozara más el monumento. No había dinero para restaurarlo y lo tapiaron. Sé que son cosas que ahora nos parecen absolutamente increíbles, pero es así. Estos dibujos son muy precisos y nos ayudan, pero fundamentalmente, y sobre todo desde nuestra mentalidad, lo que nos interesa y lo que nos ayuda a entenderlo, y es la base de la segunda parte del libro. Hay una primera parte en la que explico esa evolución, me apoyo en los dibujos, y luego se puede hacer una segunda lectura. La segunda parte del libro está diferenciada, además, en el papel, ese magnífico diseño que se ha hecho de edición. Ahí tenemos el recorrido fotográfico y podemos ver a los protagonistas del descubrimiento y el cuidado del prerrománico asturiano. En primer lugar está la Comisión de Monumentos de la provincia de Oviedo, en la que están también representantes de la Universidad de Oviedo, como Fermín Canella, que fue uno de sus rectores, al que vemos aquí con Luis Muñiz Miranda, otro insigne asturianista, estudioso de la cultura asturiana. Los vemos en San Miguel de Lillo. Esta está en el Museo del Pueblo de Asturias y esta está en el archivo de Alejandro Ferrán, un importante arquitecto restaurador que trabajó en Asturias y que en este momento está en la Biblioteca Valenciana. También podemos saber y recoger imágenes que hicieron visitantes ilustres que ya se interesaban por el prerrománico asturiano. Este es el caso de Jean-Auguste Brutels, que es un investigador francés que dejó su legado a una de las universidades en las que yo hice una estancia de investigación, que es la Misión de Montaña de Burdeos, y visitó los monumentos y el primer museo con restos que procedían de San Miguel de Lillo que hizo la Comisión de Monumentos. Un primer museo muy pequeño que estuvo incluso en la sede de la Universidad de Oviedo y en el que se empezaron a poner a salvo y a recoger los primeros restos del prerrománico asturiano. Además, y esta es una documentación que encontré viendo las obras de Fortunato de Selgas, del asturiano Fortunato de Selgas, que tenía la biblioteca de Brutels, y resulta que me encontré dentro cartas que se enviaban en la que le decía: venga usted a visitar el prerrománico asturiano y tal. Y sí, le convencieron y vino en 1908 a Asturias y recogió muchas fotos interesantes. También he podido localizar, y esto fue una enorme alegría, las primeras fotografías hechas por mujeres, porque sí, hubo mujeres que estudiaron el prerrománico asturiano. Y pasa lo que siempre pasa, que quedaron atrás y que las tenemos olvidadas y que no nos acordamos de ellas. Una de ellas, una pareja muy interesante, dos compañeras que vinieron, fueron Georgiana Goodard King y su compañera Edith Lauer, que era fotógrafa. Georgiana pertenecía a una de las primeras universidades que se hicieron para mujeres en Estados Unidos. Como no podían entrar en las universidades de los hombres, se hicieron universidades específicas para mujeres, con mujeres ricas que hicieron de mecenas, y se crearon esas universidades. Georgiana perteneció a la Hispanic Society de Nueva York y además publicó un libro sobre el prerrománico en España, en el que vemos fotografías del prerrománico asturiano, que son de las primeras que hemos podido localizar, hechas por mujeres, y probablemente haya más, seguiremos buscando, de nuestro querido prerrománico asturiano. Y fue la primera en hablar de su importancia, de lo peculiar que era, de lo maravillosas y hermosas que eran las iglesias. También hay otro visitante muy interesante, que es una excursión que hizo la Universidad de Sevilla, Francisco Murillo, que visita Asturias acompañado de un grupo muy peculiar que tenemos aquí. Vienen en 1918 y ahí le tenemos a don Francisco Murillo con un grupo de estudiantes y obreros becados. Hicieron la Ruta de la Plata y acabaron llegando aquí, y además vinieron acompañados de estas señoras que ven aquí tan compuestas, que son maestras, mujeres pioneras también, que luego explicaban a sus alumnos estos monumentos y todo esto que estaban viendo. Entonces aquí tenemos un grupo muy interesante acompañados del párroco del Naranco
que, como verán en todas las fotos, está en primera fila. Aquí tenemos otras fotos. Aquí está sentado en la pila bautismal de Santa María del Naranco. También los monumentos prerrománicos interesaron a Adolphe Mas, que creó lo que se llamó el archivo Mas, que fue una primera colección de fotografías de todos los monumentos de España. Aquí Asturias envió a su hijo, a Pelayo, acompañado de su mujer, que era su colaboradora, de Consuelo Caballero. Le acompañaron ilustres asturianos, Anselmo del Fresno, Julio Somoza y José García Vela. Recorrieron Asturias, hicieron unas fotos muy interesantes. Aquí tenemos San Salvador de Priesca, muy diferente a cómo lo podemos ver hoy. Un San Salvador de Priesca pintado, incluso con estrellitas, con el retablo que ya no está, el púlpito, y con estos cierres, estos canceles prerrománicos, que probablemente sean celosías reutilizadas, que desaparecieron en el incendio del 36. También visitaron el prerrománico asturiano otros personajes menos ilustres, si se quiere, como el empresario catalán francés Blasi Valespinosa, acompañado de Josep María Coll de Triola, que era un fotógrafo destacado de prensa. Tienen unas fotos muy interesantes. No es que estén repetidas, estas eran fotos estereoscópicas que se utilizaban con unos aparatos que había para ver las fotos en relieve. Necesitaban las dos fotos y con ese aparato se mezclaba la visión de los dos ojos y se veía, era el 3D de la época. Por eso son así, parece que están repetidas, se hicieron fotografías dentro y nos dan detalles, luego lo veremos, muy interesantes. Estas fotos de los catalanes son muy interesantes. Y también en 1919 vino a Asturias Gustavo Fernández Balbuena, encargado por el Ministerio de Instrucción Pública para hacer el catálogo monumental de Asturias, en el que se recogió, por supuesto, el prerrománico asturiano. Ahí tenemos San Miguel de Lillo y una irreconocible San Pedro de Nora, que todavía no tenía descubierta ni la ventanina prerrománica. Hay personajes también muy curiosos. Kurt Hiesler es un alemán que vino de excursión a España y le pilló la guerra del 14 y no pudo volver a casa, no pudo volver a Alemania porque estaban en guerra, y se quedó por aquí recorriendo España y publicó un libro que se llamó La España incógnita. No sabemos muy bien, quiso darle un aire de misterio a todo lo que veía. España era un poco como pintoresco en ese momento y sí que se acercó al prerrománico asturiano. También se acercaron dos personajes menos benévolos. Arthur Byrne y su mujer Mildred son dos importantes expoliadores del arte español que trabajaron para un empresario, Randolph Hearst, que fue extremadamente rico y caprichoso y que, bueno, si se acuerdan de la película Ciudadano Kane de Orson Welles, el protagonista es Randolph Hearst, en realidad. Entonces, se dedicó a saquear fundamentalmente España. Se llevó edificios desmontados, techos artesanos de madera para construirse una especie de gran mansión de estilo histórico español en Estados Unidos. Y al servicio de él y de otros grandes coleccionistas norteamericanos estuvieron Arthur Byrne y su mujer, que publicaron bastantes libros sobre arte español, que en realidad era un catálogo para el expolio. ¿Te puedo conseguir esto? Lo llevamos, era un país pobre, un país poco consciente del valor de su patrimonio. Entonces, Arthur y Mildred no son precisamente personajes benévolos para el patrimonio, pero también estuvieron en Asturias. Y un personaje muy interesante que Tina y yo tenemos mucha gana de abordar es el de Ruth Matilda Anderson. Es una de las fotógrafas que envía la Hispanic Society, la Hispanic, a España para fotografiar nuestro patrimonio. Y ella recorrió Asturias y tiene una serie de imágenes muy interesantes de la cultura popular, que en su momento se hizo una exposición en el Museo del Pueblo de Asturias. Lo que pasa es que las del prerrománico asturiano no se trajeron. Realmente es muy costoso ir a Nueva York, pero tanto a Tina como a mí nos han dicho que no nos van a mandar un listado de las fotos y que tenemos que ir a Nueva York. Así que necesitamos un mecenas
para irnos a Nueva York y ver todas las fotos de Ruth Matilda Anderson, una mujer absolutamente pionera, como todas las de la Hispanic, que viajaban por el mundo solas, en coche. Se pueden imaginar lo que era de repente en un pueblo de Asturias perdido ver a una señora en 1923, y encima conducían coches y esas cosas, o sea, debía de ser como, madre mía. Sí encontramos de ella esta magnífica foto de la fuente de Foncalada cuando todavía estaba usándose de fuente, con las señoras lavando la ropa, que bueno, claro, es muy diferente a la fuente de Foncalada que recordamos ahora, menos entrañable quizá y bastante diferente. Y con todo esto se fueron creando tópicos fotográficos. El prerrománico asturiano empezó apareciendo en estas revistas ilustradas, aparece luego en libros, digamos, más para erudición, y finalmente se empieza a difundir la fotografía. Y se fija determinada imagen, forma de ver los monumentos que luego hemos ido cambiando. Para que se hagan una idea, cuando la gente iba al Naranco, primero entraba por Santa María y subía por un montiquín hasta San Miguel de Lillo. No había carretera, había un caminín. Por lo tanto, la visión que se tenía de San Miguel de Lillo desde abajo era esta. Llegabas a San Miguel de Lillo y lo encontrabas envuelto en árboles. Esta es una de las fotos de Georgiana y Edith, que se ve perfectamente cómo se llegaba y lo veías en contrapicado y tal. Cuando se hizo lo que hoy es el Centro Asturiano, que era el sanatorio que hizo el Centro Asturiano de La Habana, se rompió tremendamente esa relación que tenían los dos monumentos, que se ha recuperado en los años 90, ahora se puede pasar. También hay una imagen muy diferente de los monumentos. Esto es Santa María del Naranco cuando era iglesia. Tenemos la casa del cura y la cuadra, tenemos la sacristía y también ahí casa de aperos, el cementerio, 3 tiros de escalera y esta enorme espadaña que el párroco a mediados del siglo XIX decidió que ponía sin encomendarse a nadie. La Comisión de Monumentos tuvo un fregado, un rifirrafe, un encontronazo muy duro con él, pero les cerró la puerta y les dijo que el párroco era él y que ponía la espadaña, y hasta que el señor no falleció no hubo manera de quitarla. Hay un proceso de restauración que nos permite descubrir Santa María del Naranco como la vemos hoy. Se quitaron todos esos añadidos. Estas son magníficas fotografías de la expedición de Richard Hammond, hablaré luego de ella, del 32, y la imagen que tenemos de Santa María no es esta. Las fotografías que hay hasta los años 30 del siglo XX de Santa María la ven desde este lado, porque desde el otro lado no se veían más que casas adosadas. Entonces siempre se veía Santa María desde ese lado. Ese es el tópico fotográfico, la imagen que todo el mundo tenía en la retina. Y si nos fijamos, la imagen que nosotros tenemos ahora y se empieza a difundir no es tanto esa como Santa María de perfil viéndose los miradores. Esa es la que tenemos fijada en la retina con todo ese proceso de eliminación de los añadidos. Incluso hay unos años en los que estaba este muro y había menos prado liso y había una serie de postales muy bonitas que son así. Esta imagen de Santa María pensamos que ahora es la que menos la favorece. Ya no tiene la espadaña, ya ha perdido la escalera frontal, pero si nos fijamos no es la que más hacen los turistas. En general, los turistas, los libros, tienen esta imagen, el otro lado justo de Santa María, que es el tópico fotográfico, la imagen que tenemos ahora. Y la podemos tener porque se eliminaron todos esos añadidos. Tenemos ya una visión completamente diferente a la de las generaciones que nos precedieron. ¿Cómo será la de las siguientes? Pues no lo sabemos. También las fotografías nos dan mucha información sobre esas restauraciones y esos cambios de los monumentos. Aquí tenemos las 2 imágenes más antiguas que he podido localizar del prerrománico asturiano. Esta es San Miguel de Lillo con la puerta tapiada, completamente abandonado. Es que es impresionante, no nos podemos imaginar nuestros monumentos prerrománicos. Los que protestan ahora en la prensa diciendo que están tan mal, yo siempre les digo, esperar, que vais a saber lo que es que esté mal el prerrománico asturiano, ¿no? Aquí la tenemos completamente abandonada y tampoco es que esté mucho mejor el conventín San Salvador de Valdedios, que tenía
un pasaje de piedra que juntaba el conventín con Santa María. ¿Por qué? Porque los monjes que habían vivido en el monasterio de Santa María querían cruzar sin mojarse cuando llovía al conventín. Entonces hicieron un pasadizo de piedra bien malamañoso, no hay otra manera de describirlo, de aquella manera, y entonces ahí todavía se ve un poquitín de lo que tenía. Claro, es una imagen muy diferente a estos dos monumentos como los vemos hoy. Muy diferente, completamente limpios, colocados casi como esculturas, pequeñas esculturas, cuidados, cerrados, protegidos. Y también sabemos que hubo restauraciones, podemos seguir perfectamente la que le devolvió la bóveda de Santa Cristina de Lena, rehicieron, aquí se nota mucho que esto es muy nuevo, rehicieron esta parte. En esta foto todavía vemos que esto era armadura de madera, y luego ya en las primeras fotos vemos que ya tiene la bóveda. Transformación increíble la de San Julián de los Prados, hecha por Fortunato de Selgas, el gran mecenas asturiano, la costeó con su propio dinero. San Julián tenía delante del pórtico o otro antepórtico, el muro del cementerio, una sacristía, estaba completamente enlucido en blanco, y tenía una espadaña. Ya añado que dentro de poco volveremos a ver San Julián de los Prados enlucido. No pasa nada, es mejor. Le quitamos la pintura, la humedad afecta a las pinturas e incluso traspasa la piel, la pared, la contaminación. A Santullano hay que volver a ponerle la piel. Hay que volver a vestirlo si queremos que las pinturas se conserven. Es una decisión que se ha tomado recientemente por parte de la Consejería. Se van a hacer las primeras pruebas, apoyados en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, y cuentan con mi total respaldo. Lo digo porque en cuanto aparezca la primera polémica va a quedar claro qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Pero en ese momento se pensó que un monumento antiguo tenía que tener la piedra vista, lo que pasa en muchas casas de los pueblos, y luego tienes una humedad que te mates, pero bueno. Y aquí tenemos cómo quedó, le quitaron el pórtico de delante, tiraron la sacristía. Estas fotos maravillosas están hechas con una cámara Zenit que tenía una óptica impresionante, son de Richard Hamann y una expedición de alemanes que recorrieron toda Europa haciendo fotografías para el archivo de la Universidad de Marburgo. Fue en 1932, o sea, antes de la Guerra Civil Española y antes de la Segunda Guerra Mundial. Este archivo es un tesoro, porque estamos viendo todo antes de destruirlo la guerra. ¿Cuál es el problema? Que estas imágenes tienen un copyright tan rígido y unos derechos de autor que han hecho de este libro una obra costosísima. Ha habido que pagar unos derechos que ha pagado la Fundación Cardín, que son elevadísimos. Casi da un poco de repelús decir la cantidad, pero es una cantidad muy elevada que no hubiera podido pagar ninguna editorial o servicio de publicaciones de una universidad. Tienen un tesoro y, bueno, podemos disfrutar estas fotos del prerrománico asturiano gracias a la Fundación Cardín. Si no, yo las hubiera podido ver en el archivo y lo que quieran, pero no las hubiéramos podido publicar. Hicieron un recorrido alrededor de Santullano. Las fotos, es que además, de verdad, que la cámara era un camarón, era una pasada. Aquí tenemos el cementerio que había, claro, hoy no lo vemos. Esta es una de mis más queridas fotos. Este es el caminín que había. No había autopista, por supuesto, y había un pequeño caminín que rodeaba la iglesia. Por supuesto, ahora la situación de Santullano es muy diferente, no tiene el cementerio, es cierto, está cuidada, pero tenemos la autopista y tenemos el problema del deterioro de las pinturas. En el interior se habían añadido unas bóvedas de barrotillo, de cañizo, se habían colocado retablos porque la religiosidad popular estaba ahí, y lo que hizo Fortunato de Selgas fue ir retirándonos. Tenemos fotos hasta con los andamios, he localizado fotos de todos los detalles, y Fortunato de Selgas dejó las huellas de las bóvedas que se ven perfectamente en estas maravillosas fotos, si no, no sabríamos cómo la había dejado Fortunato de Selgas, para que se pudiera entender que la iglesia la descubre las pinturas, pero que había tenido unas bóvedas.
Aquí vemos, en esta otra, se ve perfectamente las bóvedas de la nave, donde se apoyaba. Hay fotos muy interesantes en las que vemos que habían retirado los retablos a las naves laterales porque se quería que San Julián de los Prados pareciera alto medieval, prerrománica y por lo tanto todos esos santos para otro lado. Podemos ver el estado de las pinturas, son unas fotos absolutamente impresionantes y nos permiten ver algo que ahora no podemos ver porque se repintó todo, se llenaron las lagunas, las faltas de la pintura y realmente esas huellas que dejó Fortunato de Selga se han perdido. También es muy interesante la expedición de los alemanes porque coincidieron, hasta esa suerte tuvieron, la verdad, por eso les pagamos lo que les pagamos, porque tuvieron mucha suerte, cuando se estaba abriendo el mirador de Santa María del Naranco. Aquí tenemos Santa María del Naranco dentro, que los miradores hacían de altar y de coro, y estaban cerrados con una reja, dentro del mirador estaba el altar. Aquí vemos que se ha quitado la reja y están empezando a desmontarlo, pero en esta foto impresionante vemos el mirador todavía cerrado, pero ya están tirando la sacristía, abriendo los arcos y se ve el ara de Santa María del Naranco. Y esta es la sacristía que luego retiraron. Es como la vemos ahora, incluso nos fijamos que cerraron estos arcos para poder cerrar el mirador, la galería, y este sería el interior tan diferente a la iglesia que acabamos de ver, que es la imagen que ahora tenemos en la cabeza de Santa María. También podemos ver que San Salvador de Valdevíos no tenía aquí una habitación que ahora tiene, que tenía las ventanas completamente cegadas, no tenía las columnillas, que estaba tremendamente abandonado el interior y el pórtico, la cruz caída, porquería, suciedad. Realmente se ha hecho mucho por los monumentos prerrománicos asturianos. Se les ha ido dando un valor y una dignidad importantes. Y aquí tenemos, por curiosidad, cómo era Santa María del Naranco por dentro, con el altar, el púlpito, el batisterio. Esta es una foto que se repite muchísimo, le encantaba a todo el mundo. Los catalanes hicieron hasta una foto del confesionario que tenía. Podríamos hacer una restitución virtual de cómo era. Habían colocado ahí un confesionario con el banquín. Podemos ver los grafitis que dejaban los visitantes. Eran muy ilustres, muy cultos, pero firmaban, ¿vale? O sea, que esto no es una cosa nueva en absoluto. Y bueno, las fotos nos permiten ver todo, bueno, estaban completamente. Nos permiten ver de la relación que tenían en ese momento con los monumentos, la ciudadanía del momento, esta ropa tendida en San Julián de los Prados, que nos parece, vamos, sería absolutamente increíble, la ropa tendida, o el servicio que hacían de escuela. Tenemos ahí la Santa María del Naranco con los niños saliendo de la escuela, San Salvador de Priesca, el pórtico se cerró y era la escuelina, con la gente sentada ahí hablando alrededor. Podemos ver el cambio tan grande que tuvo la Cámara Santa. Esta es la Cámara Santa a mediados del siglo XIX, con unos relicarios muy altos, una reja baja que se podía entrar, completamente pintada. Estaban pintados hasta los apóstoles. A principios del siglo XX se hizo ya una restauración, se cambiaron los relicarios, se puso este cierre que imitaba San Salvador de Priesca, se quitó toda la pintura. Estas son fotos de los alemanes que nos permiten ver hasta las vidrieras que había, las huellas de la reja que luego se puso. Y finalmente terminaríamos con el momento de crisis importante que es la voladura de la Cámara Santa en 1934 y los daños de la Guerra Civil. Ahí quise terminar el estudio. Habría que hacer una segunda parte de qué pasó después de la Guerra Civil y cómo hemos llegado a los monumentos que tenemos hoy, pero el libro se hubiera convertido en un tocho infumable y bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Tenemos estas magníficas fotos, parte están en el archivo del Colegio de Arquitectos de Lérida, parte están en el archivo de Alejandro Ferrán de Valencia. Como vemos, ya recorrimos Francia, Alemania, buena parte de España buscando fotografías, están en muchos sitios. Aquí tenemos cómo quedó la Cámara Santa con las primeras labores de desescombro de Alejandro Ferrán y de tejados que la protegieron durante toda la Guerra Civil. No es cierto
que el Gobierno de la República no recuperó las ruinas, que se hizo después de la Guerra Civil. No, se hizo antes, y si se salvó la Cámara Santa y se pudo reconstruir es porque quedó protegida, postia, como diríamos aquí, bien encimbrada, bien sujeta, y soportó todo el asedio de los bombardeos de Oviedo. Por lo tanto, ese trabajo estaba hecho antes de la Guerra Civil. Otra foto que impactó mucho a Rogelio, un compañero, un amigo arquitecto, es esta de Santa Cristina de Lena. ¿Qué pasó aquí? Había un nido de ametralladora, y cuando entra el ejército del Gobierno a sofocar la rebelión del 34, Santa Cristina de Lena es un objetivo estratégico. Estos son daños colaterales que decimos en lenguaje de guerra. Dispararon al nido de ametralladoras y se cargaron parte de Santa Cristina de Lena. Estaba reconstruida ya en 1935 y, por lo tanto, también se recuperó ese daño. Otros daños que sufrieron los monumentos prerrománicos asturianos fueron en la Guerra Civil, propiamente dicha, sobre todo con el incendio de San Pedro de Nora y de San Salvador de Priesca. Aquí tenemos estas fotos, son del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico, se hicieron justo después de la Guerra Civil. Vemos el edificio completamente incendiado. También se incendió San Pedro de Nora, que había sido restaurada. Vemos aquí la diferencia, estaba tapiado, las ventaninas de ahora se ven. Esta restauración se hizo bajo el Gobierno de la República, fue una restauración muy interesante, se había recuperado perfectamente el monumento, aquí vemos las obras, y desgraciadamente algo sí falló, que fue la falta de educación de la población. Por eso es tan importante el conocimiento del patrimonio y de esta historia, porque los esfuerzos del Gobierno por conservar esos monumentos chocaron con la identificación de esos monumentos como algo malo, algo al servicio de los poderes opresores, de la Iglesia, y con el incendio de esos edificios y su destrucción. Ahí falló esa labor de pedagogía, de explicar el valor de los monumentos, algo que ahora parece que sería difícil de repetir, pero bueno, hay que seguir trabajando. Y para terminar, quiero expresar los agradecimientos. Este trabajo no hubiera sido posible sin la Fundación Cardín, como digo, y muy especialmente sin el entusiasmo de Enriqueta Valdés, que fue la auténtica madrina de este guaje, porque fue la que me animó. Esto nació, iba a ser una exposición, la COVID lo paró, como nos paró la vida, y que Tina dijo, bueno, pues vamos a alterar el orden de los factores y vamos a hacer el catálogo antes de la exposición. Y me animó y aquí estamos. Muchas gracias, Ketina, y muchas gracias a la Fundación. También a Manuel Fernández, que es quien ha diseñado con mimo, cariño y yo creo que con un resultado magnífico este libro, y compañeros que me han ayudado en esta búsqueda de fotografías. Esther Almarcha, de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, Ángel Villavaldés, del Real Instituto de Estudios Asturianos y del Museo Arqueológico de Asturias, Ramón Rodríguez Álvarez, del Real Instituto de Estudios Asturianos, Pedro Luengo, de la Universidad de Sevilla, Annette Ottersbach, del Archivo de la Universidad de Marburgo, con la que trabajamos todo el tiempo para conseguir los permisos, etcétera. Dos académicos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Pedro Navascués y Antonio Almagro, estimados amigos que consiguieron que la Academia nos cediera estas fotografías y estas imágenes sin ningún derecho. A la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, por haberme permitido acceder al archivo de Alejandro Ferrán. A María Antonia Pedregal, del Museo Arqueológico, que también ha mostrado su apoyo en todo momento. Y, obviamente, a mi familia y a mi familia del corazón, que incluye a los amigos y a esas personas que, no siendo de nuestra casa directamente, de nuestra genética, sí ocupan un lugar especial en nuestro corazón. Y especialmente a Pablo, a mi marido, porque todas las renuncias que hacemos los investigadores para hacer nuestro trabajo son renuncias que hace nuestra familia. A él, a mis hijos y a las compañeras de mis hijos les debo todo. Y finalmente este libro está dedicado al eslabón anterior y al eslabón posterior, aparte de a Pablo y a mis hijos.
Y mi eslabón anterior es Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, mi querido maestro, también fallecido, que me enseñó lo que es ser asturianista. No asturianista en el sentido político, sino asturianista dedicándome a los estudios de la cultura de mi tierra. Y él me enseñó que es asturianista quien conoce a Asturias, la ama, la estudia en cualquiera de sus manifestaciones de su identidad y transmite el fruto de ese estudio, y que es asturianista quien se siente partícipe de una tradición de estudiosos que han venido roturando desde hace tiempo la misma senda por la que hoy yo transito. Ellos me han precedido y me sucederá, en este caso, afortunadamente, Noelia Fernández, a quien he tutelado su tesis y ahora ya camina sola en su ruta de investigadora. Y nada más. Muchísimas gracias por su atención y espero que el libro pueda interesarles y les ayude a querer un poco más y a entender mejor el prerrománico asturiano. Muchas gracias. Bueno, pues para finalizar este acto, en primer lugar, Pilar, muchísimas gracias por la presentación maravillosa que acabas de hacer, explicándonos, bueno, pues precisamente cómo el prerrománico asturiano juega ese papel de arquitectura emblemática para todos y para todas las asturianas, yo creo que no hay ningún tipo de duda. Gracias también por recuperar esa historia a través de dibujos, grabados, fotografía, porque ha sido una labor ingente de años, que eso no lo has dicho. Y además este es un tema que le ha interesado desde el 99, que precisamente publicó su primer libro sobre el prerrománico asturiano y las intervenciones que se habían hecho en él. Entonces, bueno, creo que de parte de la asistencia en esta sala, de verdad, muchísimas gracias. Y antes de finalizar el acto, bueno, le cedo la palabra a Francisco Villar, presidente de la Asociación Cauce del Nalón, que quiere dirigirse a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo, antes de nada, agradecer a toda la mesa su colaboración y la presencia institucional, tanto de la alcaldesa como de la Fundación Cardín, Noelia y, desde luego, Pilar García Cuetos, con esa extraordinaria investigación y fotografía que nos ha presentado en ese gran ensayo que acaba de presentar y que ha traído tan pocos esta mujer que la Fundación Cardín, que se ha agotado. Entonces, pero de todas formas está, como dice perfectamente Pilar, está para vender, y la Fundación Cardín tiene su propia página web y demás, y ahí se verá. Bien, pues nada, yo, además de agradecer eso, deciros que, primero, antes que anunciar su próximo acto, decirle a Noelia que comente un poco, en 2 minutos, esa interesante visita por los monumentos y sitios especialmente importantes del Langreo que ha organizado la universidad para una visita para mañana y pasado. Cuando quieras, Noelia. Por si acaso hay alguna gente de aquí que quiera estar interesado en eso, ya se pone en contacto con Noelia. Gracias, Kiko. Bueno, pues la actividad que va a desarrollar el alumnado realmente del grado de Historia del Arte, tanto en las ciudades de Oviedo, Gijón, Avilés y este año por primera vez en Langreo, se celebra precisamente para celebrar el Día de los Monumentos y los Sitios, un día que por iniciativa de ICOMOS se lleva celebrando desde el año 1983. Precisamente Pilar García Cuetos fue una de las profesoras que comenzó con esta iniciativa en nuestro grado y bueno, la hemos retomado después del parón de la pandemia y, como comentaba Kiko, se va a celebrar este fin de semana aquí en Langreo. Va a haber 2 itinerarios relacionados con la empresa de Duro Felguera y la expansión y el crecimiento urbano de la Felguera. En este sentido, mañana sábado 23, la visita giraría en torno a la figura de Pedro Duro, la instalación de la fábrica y el crecimiento urbano del distrito actual de la Felguera. Y el itinerario del domingo, las visitas estarían más centradas en la empresa Duro Felguera y la vivienda obrera generada, bueno, pues, en torno a ella. Las visitas aproximadamente duran 45 minutos, son totalmente gratuitas
Y incluso también tenemos algunos horarios en concreto por si hay gente interesada en la interpretación en asturiano, en lengua asturiana. También, bueno, pues para ofrecer, vamos a decir, una alternativa. Tenemos una página, un correo, perdón, al que dirigirse si tienen interés, que es dimsuniobi@gmail.com, pero bueno, si hubiese algún asistente interesado en participar, ya sea el sábado o el domingo, pues ahora al final del acto me pueden decir. Muchas gracias. Yo quería añadir, perdón, una cosa que es importante, que es que esta actividad surgió para hacer visible el trabajo de los historiadores y las historiadoras del arte como intérpretes del patrimonio, y también con el interés, y creo que es muy importante que se valore y se tenga en cuenta, para que el alumnado desarrolle una labor real y asuma también un compromiso social. Entonces, el alumnado prepara las visitas, piensa las visitas, son itinerarios que ya hay, que pueden hacer, prepara, se organiza, las prepara y explica el alumnado. Es como una especie de práctica real de una parte de nuestro trabajo. Por lo tanto, no se trata de algo que haga solo el profesorado, sino que tiene una participación importante el alumnado. Bien, entonces, los que deseen tener más información e incluso participar, que esperen al final ahí un momentito y ya Noelia explicará el horario y demás cosas más. Esto es de nuevo apoyo más por la universidad y colaboración con CAUCE por la GRE, por la reivindicación de los monumentos y de los sitios importantes de nuestro municipio. Bien, pues ya os paso a contar el próximo acto. Mirad, el próximo acto va a ser un acto también importante, igual que este hoy que acabamos de tener, y es una novelista marroquí, Najat El Jadmi, que ganó el año pasado el premio Nadal, el premio novela Nadal 21, ¿no? Bajo el título, la novela se titula El lunes nos querrán. Esta mujer, que ella es licenciada en Filología Árabe por la Universidad de Barcelona, ella nació en Marruecos, es escritora, y yo creo que una de las características importantes de lo que escribe, por cierto, todos los viernes tiene un artículo en El País, y es de una claridad y una valentía que es de agradecer por muchísima gente que la leemos, porque en esta situación de incertidumbre, tener esa posición tan clara y tan decisiva y tan digamos, importante. Hoy tiene un artículo hermosísimo sobre Carmen Chacón, y es una defensora de las mujeres tremenda. Y su novela es una novela que fundamentalmente, la síntesis sería, es una historia sobre una joven de 17 años que desea encontrar la libertad para descubrir qué es lo que le hará feliz. Bueno, esa es una historia emocionante y reveladora sobre la importancia de que las mujeres sean protagonistas de sus propias vidas, aunque tengan que enfrentarse a condicionamientos de género, de clase social y origen. Este es el relato de largo camino hacia la libertad. Es una novela que merece la pena leer, porque es una enseñanza sobre el tema históricamente de las mujeres y sobre todo más aplicado a la influencia musulmana que ella vive. Viven en Barcelona y en un barrio marginal en el que están fundamentalmente mujeres de eso, ¿no? Y encuentra a una amiga que es su gran descubrimiento y demás, ¿no? Bueno, pero además de esto, en esa mesa van a estar otras 4 mujeres. Como sabéis, este es un acto que organiza también la Universidad, el Ayuntamiento de Langreo, CAUCE Nalón, y colabora la Nueva España. Bueno, pues por la universidad va a estar de nuevo, en representación de la extensión universitaria, la compañera Noelia Fernández García, que va a ser la que represente directamente a la extensión universitaria de eso. Por CAUCE Nalón, la presentación de CAUCE Nalón va a ser la catedrática de literatura Inés Praga, y desde luego va a estar la alcaldesa de Langreo. Es decir, que las 3 personas
estarán ahí presentando ese acto y entonces decir que de nuevo el papel, y además como esta mujer, Najat Jami, reivindica el papel tan importante de las mujeres, y yo creo que en esta novela yo creo que hace un esfuerzo tremendo, aunque es muy duro y muy fuerte, muy cruel, es una reivindicación permanente de la lucha de las mujeres, pero no solamente en el campo del mundo musulmán, sino desde el nacimiento de la historia humana, es decir, cómo las religiones, los poderes políticos y demás han anulado a esa parte que hoy es mayoritaria de la sociedad, que son las mujeres, y que esto es una injusticia brutal. Nada más. Gracias.